Aquella noche, después de que mi esposo me golpeara repetidas veces porque lo descubrí siéndome infiel, me fui a dormir sin decir una sola palabra. A la mañana siguiente, cuando él despertó, fue recibido por el aroma de su platillo favorito, un delicioso estofado de carne, y sonrió satisfecho al ver la mesa del comedor repleta de diversos manjares. Dijo con arrogancia: «Bien, por fin entiendes y reconoces cuál fue tu error». Pero cuando vio quién estaba sentado en esa mesa, su expresión cambió por completo y de inmediato se puso histérico. Antes de que comience esta historia, escríbeme en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. No olvides darle like y suscribirte para que este canal pueda seguir creciendo y traerte historias cada vez más interesantes. Esa noche, la lluvia caía con fuerza torrencial, como si el cielo mismo llorara por el destino que azotaba el hogar de Valeria. Las agujas del reloj en la pared de la lujosa sala ya marcaban las 2 de la madrugada, pero Valeria seguía sentada muy erguida en el sofá de cuero color crema. No estaba viendo televisión ni leyendo un libro, simplemente miraba fijamente la puerta principal que permanecía cerrada. En su mano sostenía un teléfono celular con la pantalla apagada, pero en su interior guardaba pruebas suficientes para destrozar su corazón 1 y 1000 veces. Fotos de Daniel, su esposo, cenando románticamente con otra mujer llamada Ivana, que acababan de enviarle una amiga que casualmente se encontraba en el mismo restaurante. Valeria no lloraba. Sentía que sus lágrimas ya se habían secado, porque esta no era la primera vez que percibía el aroma de la traición en el cuerpo de su marido. Sin embargo, esa noche algo era diferente. Había una determinación que se congelaba dentro de su pecho, una decisión ya tomada de forma definitiva. No volvería a ser la mujer tonta que perdona por mantener la apariencia de un hogar que en realidad era una farsa. El sonido del motor de un auto se escuchó tenue detrás del ruido de la lluvia, seguido por el resplandor de unos faros que atravesaban las cortinas. Daniel había llegado. Valeria respiró profundo, intentando calmar los latidos de su corazón que se aceleraban, no por amor, sino por una mezcla de miedo y repugnancia. La puerta se abrió bruscamente, revelando la figura de Daniel con la camisa desarreglada, la corbata floja y un fuerte olor a alcohol mezclado con un perfume de mujer terriblemente penetrante. Daniel se sorprendió al ver a Valeria todavía sentada en la sala, mirándolo con una expresión difícil de descifrar. En lugar de sentirse culpable, resopló con fastidio, como si la presencia de su esposa allí fuera una molestia para su tranquilidad después de haberse divertido todo el día. Arrojó su maletín en cualquier dirección y caminó tambaleándose hacia las escaleras sin dirigirle a Valeria ni un solo saludo. Valeria se levantó lentamente. Su voz sonó calmada pero afilada, cortando el silencio de aquella noche cuando le preguntó de dónde venía a esas horas tan tardías. Esa simple pregunta resultó ser la chispa que encendió la furia de Daniel, quien estaba bajo los efectos del alcohol y el cansancio. Daniel se dio la vuelta con los ojos enrojecidos y llameantes. Le gritó que ella no tenía ningún derecho a controlar su vida, que para él Valeria era solamente una esposa cuya única función era quedarse callada en casa y disfrutar del dinero que él le daba para los gastos. Valeria no retrocedió. Al contrario, dio un paso adelante y le mostró la pantalla de su teléfono que se encendió, mostrando una foto de Daniel besando la mejilla de Ivana. Le preguntó quién era esa mujer y por qué él se atrevía a hacerle esto a ella, que siempre había intentado ser una esposa obediente y sumisa. Al ver esa evidencia, el rostro de Daniel se tornó rojo intenso, no por vergüenza, sino porque su ego se sintió herido. Se sentía humillado por haber sido descubierto. Sin previo aviso, una bofetada brutal aterrizó en la mejilla izquierda de Valeria, tan fuerte que el cuerpo menudo de aquella mujer se tambaleó y cayó golpeándose contra una mesa decorativa. El sonido del florero rompiéndose se mezcló con el estruendo del trueno afuera. Valeria se llevó la mano a la mejilla que ardía y dolía intensamente. La comisura de sus labios se había abierto y sangraba, pero Daniel aún no había terminado. La jaló del cabello,
obligando el rostro de su esposa a mirarlo a los ojos, y comenzó a insultarla con palabras tan vulgares que ningún esposo debería pronunciar jamás. Daniel culpaba a Valeria de su propia infidelidad. Le gritaba que buscaba a otras mujeres porque ella era aburrida, demasiado rígida e incapaz de satisfacer su ego como hombre. Golpe tras golpe cayeron sobre el cuerpo de Valeria aquella noche. Daniel descargaba toda su frustración, su culpa retorcida convertida en rabia y su sentido de superioridad. Golpeó sus brazos, pateó sus piernas y la empujó hasta acorralarla contra la pared. Valeria sentía un dolor extraordinario en todo su cuerpo. Las costillas le dolían cada vez que respiraba y su cabeza daba vueltas sin cesar. Sin embargo, en medio de aquella tormenta de violencia, hubo algo que hizo que Daniel se detuviera por un momento. Valeria no gritaba, no lloraba histéricamente suplicando perdón como solía hacer, no se defendía ni le devolvía los insultos. Aquella mujer simplemente permanecía en silencio, recibiendo cada golpe con los ojos abiertos, mirando a Daniel con una expresión vacía, fría y muerta. El silencio de Valeria incomodó a Daniel, pero luego su arrogancia tomó el control. Interpretó el silencio de Valeria como una muestra de miedo y sumisión total. Daniel sintió que había logrado doblegar a su esposa, educarla para que nunca más se atreviera a desafiarlo ni a mencionar el tema de Ivana. Después de descargar toda su rabia, Daniel soltó su agarre y dejó que Valeria se deslizara hasta el piso frío entre los fragmentos de cristal del florero roto. Daniel escupió hacia un lado, se arregló el cabello alborotado y dijo con tono despectivo que eso era lo que pasaba cuando una esposa se atrevía a faltarle el respeto a su marido. Le ordenó a Valeria que limpiara todo ese desastre por la mañana y que no se atreviera a quejarse con nadie si no quería que le fuera peor. Daniel subió al dormitorio principal dejando a Valeria todavía sentada en el piso de la sala. Después de que la puerta del cuarto en el piso de arriba se azotó al cerrarse, el ambiente volvió a quedar en silencio. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia que caía cada vez con más fuerza. Valeria movió lentamente su cuerpo destrozado. Hizo una mueca de dolor al intentar ponerse de pie. Sus manos temblaban mientras se limpiaba la sangre de la comisura de los labios con la manga de su blusa. No recogió los pedazos del florero roto. Los dejó esparcidos como testigos mudos de la crueldad de aquella noche. Con pasos tambaleantes y cojeando, Valeria caminó hacia el cuarto de huéspedes en la planta baja, no para dormir, sino para trazar su plan final. En la oscuridad del cuarto de huéspedes, Valeria se sentó al borde de la cama sin encender la luz. Los relámpagos ocasionales iluminaban su rostro amoratado e hinchado. Palpó el bolsillo de su vestido rasgado y sacó su teléfono con la pantalla agrietada pero aún funcional. Sus dedos temblorosos presionaron algunos botones, enviando un mensaje corto y un archivo de video. Ese archivo provenía de una pequeña cámara de vigilancia con forma de reloj de mesa que ella misma había instalado apenas una semana antes en la sala. Su instinto ya sospechaba que habría una confrontación como esta. La cámara había grabado todo, el rostro enfurecido de Daniel, cada golpe y cada insulto. Valeria miró la pantalla de su teléfono que mostraba el mensaje enviado. Luego se tocó el moratón en la cara, sintiendo el dolor real, pero su corazón se sentía extraño. Sentía alivio. Esa noche, Valeria no durmió. Solo permaneció acostada mirando el techo del cuarto, escuchando los pasos de Daniel en el piso de arriba que iban y venían un momento antes de quedar en silencio, señal de que el hombre ya se había dormido profundamente por la borrachera. Valeria imaginaba el rostro de sus padres, doña Carmen y don Eduardo. Imaginaba el rostro de su hermano, Andrés. Durante todo este tiempo, Valeria había ocultado la vergüenza de su matrimonio porque no quería preocuparlos, porque la habían educado para ser una esposa paciente que cubre los errores de su marido. Pero esa noche, el límite de su paciencia se había pulverizado junto con su dignidad pisoteada. Valeria se levantó de la cama cuando el reloj marcaba las 4 de la mañana. Su cuerpo dolía, pero su mente estaba extraordinariamente clara. Fue a la cocina, no para preparar el desayuno por amor,
sino para montar el escenario de la última función para Daniel. Comenzó a cortar la carne, a mezclar las especias y a cocinar con calma, como si nada hubiera pasado, aunque en su cabeza estaba contando regresivamente hacia la destrucción de su esposo. La luz del sol matutino se colaba por las rendijas de la ventana del dormitorio principal, deslumbrando los ojos de Daniel que aún se sentían pesados. Gruñó suavemente, sintiendo un dolor de cabeza punzante por haber bebido demasiado alcohol la noche anterior. Sin embargo, detrás de ese mareo, su sentido del olfato captó un aroma muy familiar y apetitoso, el aroma del coco cocinado lentamente mezclado con especias intensas como jengibre, hierba limón y chile. Era el aroma de un estofado de carne, su platillo favorito que Valeria solo preparaba en ocasiones especiales. De inmediato, los recuerdos de lo sucedido la noche anterior volvieron a reproducirse en su cabeza. Recordó su furia, recordó los golpes que había propinado y recordó cómo Valeria había permanecido en silencio sin defenderse. Una sonrisa tenue se dibujó en los labios de Daniel. Se sentía orgulloso de sí mismo. Su mente narcisista concluyó que su actuación de anoche había sido un gran éxito en la tarea de educar a su esposa. Según la lógica retorcida de Daniel, el estofado cocinado esa mañana era una señal de disculpa por parte de Valeria. Estaba convencido de que ella lo había preparado como una forma de hacer las paces, como una señal de que aceptaba su posición como esposa que debe obedecer y no volver a cuestionar el tema de Ivana. Daniel se levantó de la cama, estiró sus músculos entumecidos y caminó hacia el baño, sintiéndose como un ganador. Se imaginaba a Valeria abajo, quizás con el rostro amoratado, arreglando la mesa con temor, esperando sus órdenes. Después de ducharse y ponerse ropa casual pero elegante, Daniel salió de la habitación. Silbaba suavemente mientras bajaba la escalera de mármol de su lujosa casa. La casa se sentía silenciosa. No se escuchaba el tintineo de platos ni el sonido de pasos. Solo el aroma del estofado que se hacía cada vez más fuerte e invitador para su estómago hambriento. Cuando sus pies tocaron el piso de abajo, vio que los fragmentos del florero de la noche anterior ya no estaban. El piso estaba limpio y reluciente. Daniel asintió satisfecho para sus adentros, alabando lo rápido que Valeria había aprendido a limpiar el desorden sin que se lo pidieran 2 veces. Caminó hacia el comedor que estaba un poco más adentro, separado por un biombo artístico de la sala. Daniel entró al área del comedor con paso seguro mientras se acomodaba el cuello de su camisa polo. Sus ojos se dirigieron de inmediato a la gran mesa de madera de roble que ya estaba dispuesta muy elegantemente. En el centro de la mesa, un tazón grande, lleno de estofado de carne de res que aún despedía vapor caliente, era la estrella principal, rodeado de arroz blanco recién hecho, salsa verde y tostadas crujientes. Todo era el menú favorito de Daniel. Su estómago rugió sonoramente, sonrió ampliamente, sintiéndose tratado como un rey que acababa de ganar una batalla. Sin mirar con detenimiento a su alrededor, se dispuso a jalar su silla principal de inmediato, pero su movimiento se detuvo en seco. Esa silla ya estaba ocupada por alguien. La sonrisa en el rostro de Daniel se desvaneció al instante, reemplazada por un gesto de confusión que poco a poco se transformó en puro terror. Su corazón pareció detenerse cuando sus ojos procesaron realmente la escena ante él. En la silla principal, donde él solía sentarse a dar órdenes, estaba sentado don Eduardo, el padre de Valeria. Aquel hombre maduro, que normalmente era amable, ahora miraba a Daniel con unos ojos tan afilados y letales. Sus manos estaban apretadas sobre la mesa hasta que los nudillos se le ponían blancos. El aura de autoridad y de ira contenida que emanaba de don Eduardo hizo que el valor de Daniel se encogiera al instante. Daniel tragó saliva que le supo amarga. Sus ojos se desviaron hacia el lado de don Eduardo. Allí estaba sentada doña Carmen, su suegra. La mujer que normalmente recibía a Daniel con abrazos cálidos, ahora apartaba la mirada. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos de tanto llorar. Había líneas de profunda decepción en su rostro envejecido.
Doña Carmen no quería mirar a Daniel, como si verlo fuera algo impuro y doloroso para los ojos. Detrás de la silla de don Eduardo estaba de pie Andrés, el hermano mayor de Valeria. El cuerpo fornido de Andrés estaba tenso, su mandíbula apretada, y su mirada transmitía un fuerte deseo de saltar sobre la mesa y golpear a Daniel en ese mismo instante si no fuera por la ética y la ley. Daniel retrocedió un paso, sus piernas se sentían débiles como gelatina. Intentó abrir la boca para saludar, pero su voz se atragantó en la garganta. Don Eduardo, doña Carmen, Andrés, «¿Qué casualidad que estén aquí tan temprano por la mañana?», preguntó con voz entrecortada y temblorosa. Intentó buscar la figura de Valeria, esperando que su esposa apareciera de la cocina, trayendo bebidas y rompiera el hielo de aquella situación. «¿Dónde está Valeria?», llamó con pánico, sus ojos buscando frenéticamente por toda la habitación. Pero Valeria no estaba allí. En lugar de Valeria, la mirada de Daniel captó otras figuras paradas en la esquina de la habitación, cerca de la puerta de acceso a la cocina y de la puerta de salida. Allí estaba el licenciado Mendoza, el abogado de la familia de don Eduardo, conocido por ser muy riguroso e invencible en los tribunales. El licenciado Mendoza sostenía una tableta y un grueso expediente con rostro inexpresivo. Y lo que hizo que la sangre de Daniel se helara terriblemente fue la presencia de dos policías uniformados que estaban de pie junto al licenciado Mendoza, sus manos listas en el cinturón, mirando a Daniel con la mirada escrutadora de agentes de la ley que observan a un criminal. El silencio en aquel comedor era tan opresivo que solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. El aroma del estofado, que antes era apetitoso, ahora le revolvía el estómago a Daniel. Don Eduardo empujó lentamente el plato con el estofado que tenía delante hacia Daniel, que seguía parado como estatua. El sonido del plato de cerámica rozando la mesa de madera se escuchó estridente y desagradable al oído. «Come», ordenó don Eduardo. Su voz era grave, baja, y contenía una amenaza real. No había ni un tono de cortesía. «Don Eduardo, ¿qué está pasando? No entiendo nada», dijo Daniel, mientras el sudor frío comenzaba a correrle por las sienes. «Te dije que comas», bramó don Eduardo. Su voz retumbó llenando la habitación, haciendo que doña Carmen se sobresaltara y volviera a sollozar suavemente. Don Eduardo señaló el estofado con el dedo índice temblando de ira contenida. «Valeria cocinó esto esta madrugada. Lo cocinó con la cara amoratada, con el labio partido y el corazón destrozado por tu culpa. Lo cocinó como la última caridad para ti, Daniel. Cómelo, porque esta es la última comida deliciosa que tocará tu lengua antes de que te pudras en una celda de prisión». Daniel negó con la cabeza presa del pánico, su rostro pálido como el de un cadáver. «¿Prisión? ¿De qué está hablando?» «Esto debe ser un malentendido. Valeria y yo solo tuvimos una pelea normal de matrimonio. ¿Dónde está Valeria? Déjenme hablar con ella». Daniel intentó dar un paso adelante, pero Andrés se movió ágilmente golpeando la mesa con fuerza hasta que los platos temblaron. «No pronuncies el nombre de mi hermana con esa boca sucia tuya», le espetó Andrés. Sus ojos ardían llenos de odio. «¿Crees que no sabemos nada? ¿Crees que porque mi hermana se quedó callada todo este tiempo, podías tratarla como a un animal? Ya lo vimos todo, Daniel, absolutamente todo». El licenciado Mendoza, el abogado, se adelantó con calma. Colocó la tableta que sostenía sobre la mesa, frente a Daniel. En la pantalla de la tableta se estaba reproduciendo el video de las grabaciones de seguridad de la noche anterior. Ese video mostraba claramente, en alta resolución, cómo Daniel abofeteaba a Valeria hasta tirarla, cómo la jalaba del cabello y cómo la golpeaba sin piedad. La voz de los insultos de Daniel y el sonido de los golpes se escuchaban claramente saliendo de los altavoces de la tableta, llenando aquel comedor con la evidencia de un pecado que no podía negarse. Doña Carmen se tapó los oídos, incapaz de soportar el sonido del sufrimiento de su hija. Mientras tanto,
Don Eduardo miraba a Daniel con una mirada de juicio. «Esto no es una pelea de matrimonio, señor Daniel», dijo el licenciado Mendoza con tono formal y frío. «Esto es un delito de maltrato grave y violencia intrafamiliar. Basándonos en el examen médico forense que ya le practicamos a la señora Valeria esta mañana, así como en esta grabación de video, tenemos pruebas más que suficientes para llevarlo a juicio y asegurar que reciba la pena máxima». Uno de los policías dio un paso adelante, sacando unas esposas de metal que brillaban bajo la luz del sol matutino. El sonido del clic de las esposas al abrirse se escuchó como campanas fúnebres para la vida cómoda de Daniel. Las piernas de Daniel finalmente cedieron. Se dejó caer sentado en el piso, mirando atónito la mesa llena de comida. El estofado seguía humeando, su aroma seguía siendo el mismo, pero ahora ese aroma se mezclaba con el olor de la destrucción de su propio futuro. Se dio cuenta de que el silencio de Valeria la noche anterior no era una señal de sumisión, sino la calma antes de la tormenta que ahora lo había hundido. El viaje hacia la estación de policía se sintió como una pesadilla interminable para Daniel. Iba sentado, apretado en el asiento trasero del patrullero, con las manos esposadas fuertemente, flanqueado por dos agentes corpulentos que permanecieron en silencio durante todo el trayecto. La sirena del auto que aullaba abriéndose paso entre el tráfico de la mañana parecía ser un anuncio para toda la ciudad sobre su caída. Daniel miraba por la ventana con la mirada perdida, viendo pasar los edificios altos donde solía tener reuniones de negocios. La vergüenza empezaba a trepar hasta su cabeza, imaginando cómo los vecinos de su exclusiva urbanización se habían amontonado esa mañana a observar cuando lo sacaron de su casa a rastras como un ladrón de poca monta. Él, Daniel, el joven y exitoso director respetado por todos, ahora era tratado como un simple delincuente. Pero detrás de esa vergüenza, la arrogancia dentro de él aún ardía. Todavía creía que el dinero y las conexiones podían resolverlo todo. Pensaba que esto era solo un farol de la familia de Valeria que estaba alterada, y pronto todo quedaría arreglado. Al llegar a la estación de policía, Daniel fue conducido directamente a una sala de interrogatorios pequeña, fría y con olor a humedad. La habitación solo contenía una mesa de metal y dos sillas desvencijadas. La luz del fluorescente parpadeante en el techo añadía un ambiente lúgubre al lugar. Sentaron a Daniel bruscamente en la silla y le desengancharon las esposas solo para volvérselas a enganchar a la mesa. Intentó gritarle al oficial que le quitaba las esposas, exigiendo su derecho a hacer una llamada telefónica y pidiendo un trato más respetuoso. Pero sus gritos solo rebotaron en las paredes de concreto frío. Nadie lo escuchaba. Los policías lo dejaron solo allí durante casi 2 horas. Ese silencio fue creado deliberadamente para quebrar su voluntad, para hacer que Daniel se pusiera ansioso, furioso y finalmente aterrorizado. Empezó a golpetear la mesa, su pierna se agitaba impaciente y el sudor frío comenzó a empapar su costosa camisa, ahora arrugada. La puerta de metal de la habitación finalmente se abrió con un chirrido que lastimaba los oídos. El licenciado Mendoza, el abogado de la familia de don Eduardo, entró con calma seguido por un investigador senior de la policía. El licenciado Mendoza no se sentó. Se quedó de pie al otro lado de la mesa, mirando a Daniel con desprecio que hizo hervir la sangre de Daniel. Este inmediatamente soltó su furia, acusando al licenciado Mendoza y a la familia de Valeria de secuestro y difamación. Insistió tercamente en que lo ocurrido la noche anterior era solo un asunto privado de pareja que no debía ser interferido por terceros y mucho menos por la policía. Daniel incluso ofreció con soberbia una cantidad de dinero para cerrar el asunto en ese mismo momento, creyendo que la integridad de todos podía comprarse. El licenciado Mendoza esbozó una leve sonrisa, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Abrió su maletín de cuero y sacó una carpeta gruesa de color rojo. Con movimientos pausados, esparció las fotos del examen forense de Valeria sobre la mesa, justo frente al rostro de Daniel. Las fotos eran espeluznantes. El rostro de Valeria amoratado en tonos morados y azulados,
los labios desgarrados con puntos de sutura y los hematomas en brazos y espalda que demostraban que la violencia había sido repetida. Daniel apartó la mirada, incapaz de ver el resultado de su propia obra, pero el licenciado Mendoza lo obligó a mirar. El abogado explicó con voz impasible que este examen forense no solo demostraba la violencia física de la noche anterior, sino que también había destapado un oscuro secreto que Daniel había guardado celosamente durante todo este tiempo. El investigador que acompañaba al licenciado Mendoza colocó entonces una hoja con resultados de laboratorio sobre las fotos. Daniel frunció el ceño, sin entender qué relación podía tener un análisis de sangre con un caso de golpes. El licenciado Mendoza explicó que después de que Valeria fuera puesta a salvo esa madrugada, el médico le realizó un examen completo porque ella se había quejado frecuentemente de mareos y debilidad durante los últimos meses. Los resultados del laboratorio sorprendieron a todos. Se encontraron residuos de un sedante de baja dosis, tipo benzodiazepina, en la sangre de Valeria, la misma sustancia que se encontró en el frasco de vitaminas que Daniel le daba a su esposa todas las noches. El rostro de Daniel, que antes estaba rojo de ira, se tornó pálido como el papel. Su secreto había sido descubierto. Durante los últimos 6 meses, Daniel efectivamente había estado mezclando a escondidas un sedante en las bebidas o vitaminas de Valeria para que su esposa se durmiera rápido y no hiciera muchas preguntas cuando él llegaba tarde por la noche o salía a ver a Ivana. Pensó que su acción era inteligente, una forma sutil de silenciar a su esposa sin violencia. Pero a ojos de la ley, esa acción era un delito grave. El licenciado Mendoza se inclinó hacia adelante, clavando su mirada en los ojos de Daniel, y le dijo que esto ya no era un simple caso de violencia intrafamiliar. Esto era intento de homicidio premeditado y envenenamiento sistemático contra la pareja. Daniel se quedó sin palabras, la lengua paralizada. Intentó negar, diciendo que eran solo vitaminas normales, que los resultados del laboratorio debían estar equivocados o falsificados, pero su voz sonaba débil y poco convincente incluso para él mismo. El hecho de que Valeria supiera y hubiera guardado silencio todo este tiempo lo hacía estremecerse. Resultó que el silencio de Valeria no era porque la droga funcionara a la perfección, sino porque ella estaba reuniendo prueba tras prueba para atraparlo. Daniel se dio cuenta de que había caído en una trampa que él mismo había cavado. La esposa que creía tonta y sumisa resultó ser una adversaria mucho más inteligente y letal de lo que jamás había imaginado. El investigador comenzó a leerle los artículos del Código Penal que se le imputarían. La amenaza de condena ya no era cuestión de meses, sino de más de una década de prisión. La sombra de una carrera destruida, una reputación arruinada y una vida tras las rejas empezó a danzar ante los ojos de Daniel. Se hundió en su silla, los hombros caídos, la arrogancia derrumbada y reemplazada por un terror real. Suplicó que le permitieran hablar con Valeria, rogó que el licenciado Mendoza le transmitiera su petición de perdón. Pero el licenciado Mendoza simplemente recogió sus documentos de vuelta al maletín. Antes de salir, le dijo que Valeria ya no quería escuchar ni una sola palabra de la boca de Daniel, y que la única comunicación que habría entre ellos de ahora en adelante sería a través del mazo del juez en el tribunal. La puerta de metal volvió a cerrarse, dejando a Daniel solo con las sombras de su destrucción. Después de horas de incertidumbre encerrado, finalmente le dieron a Daniel la oportunidad de hacer una llamada telefónica. Su mente corría a toda velocidad. No podía llamar a su madre en el pueblo porque la anciana seguramente sufriría un infarto al escuchar esta noticia. Tampoco podía llamar a sus colegas de la oficina porque eso sería un suicidio profesional. El único nombre que le vino a la mente fue Ivana, su amante. La mujer que todo este tiempo lo había mimado con palabras dulces y promesas de fidelidad. Daniel estaba seguro de que Ivana lo ayudaría. ¿Acaso no se amaban? ¿Acaso Ivana no siempre le decía que él lo era todo para ella? Con manos temblorosas, Daniel marcó el número de Ivana desde el teléfono de la estación de policía. El tono de llamada sonó varias veces antes de que finalmente contestaran.
La voz coqueta de Ivana saludó, preguntando por qué Daniel llamaba desde un número desconocido. Daniel, con una voz que intentaba mantener lo más calmada posible, le explicó que tenía un pequeño problema con la policía debido a una denuncia de Valeria. Mintió, minimizando el asunto diciendo que era solo un malentendido menor y que necesitaba dinero para la fianza y poder salir temporalmente. Daniel prometió devolverle el dinero al doble en cuanto pudiera acceder a su cuenta bancaria. Al escuchar las palabras «devolver al doble», el tono de voz de Ivana cambió inmediatamente a entusiasmo. La mujer accedió a venir con el dinero de sus ahorros, pensando que esta era una pequeña inversión para ganarse por completo el corazón y la fortuna de Daniel. 2 horas después, Ivana llegó con un estilo glamuroso completamente fuera de lugar. Grandes lentes de sol oscuros y bolso de marca, caminando pavoneándose por la estación de policía como si estuviera en un centro comercial. Después de un proceso administrativo engorroso y el pago de una fianza considerable, finalmente le permitieron a Daniel salir con estatus de arresto domiciliario municipal. Tenía que presentarse cada semana y no podía salir de los límites de la ciudad. Al cruzar la puerta de la estación de policía y respirar el aire libre, Daniel sintió un alivio enorme. Abrazó la cintura de Ivana, agradeciéndole con cariño, y le dijo que pronto arreglaría todo con Valeria y se divorciaría de ella para que pudieran vivir felices juntos. Ivana sonrió ampliamente, imaginándose a sí misma convirtiéndose pronto en la señora de Daniel y viviendo en aquella mansión lujosa. Sin embargo, ese alivio no duró mucho. El licenciado Mendoza, que aparentemente aún esperaba en el vestíbulo de entrada, se acercó a ellos. Sin rodeos, el abogado le entregó un sobre marrón grande a Daniel. Daniel lo recibió con el ceño fruncido. El licenciado Mendoza le explicó que esa era la notificación de embargo de bienes y el estado de titularidad de propiedades. Daniel soltó una risa despectiva, diciendo que Valeria no tenía derecho a embargar nada, porque la casa y los autos habían sido comprados con el esfuerzo de su trabajo durante todos estos años. Pero el licenciado Mendoza, con calma, desmontó ese argumento. Le recordó a Daniel que leyera de nuevo el acuerdo prenupcial que había firmado sin leerlo detenidamente, porque estaba demasiado ansioso por casarse con Valeria, que provenía de una familia adinerada. En ese documento quedaba claramente establecido que la mansión que habitaban era un bien heredado de don Eduardo que había sido puesto a nombre de Valeria antes del matrimonio, por lo que no formaba parte de los bienes gananciales. Los autos de lujo que Daniel usaba a diario también resultaron haber sido comprados con fondos de una cuenta de la empresa familiar de Valeria, que legalmente figuraban como vehículos de la compañía y podían ser retirados en cualquier momento. Daniel se quedó en silencio, con los ojos desorbitados leyendo esos documentos legales. Apenas entonces se dio cuenta de que todo este tiempo él solo había sido un pasajero en la vida de lujo financiada por su esposa. El gran sueldo de Daniel durante todos estos años se lo había gastado en su estilo de vida, en el juego online y en consentir a Ivana, de modo que prácticamente no tenía bienes propios de valor. El licenciado Mendoza le informó entonces de algo más que hizo que las rodillas de Daniel flaquearan. Las tarjetas de crédito y el acceso a las cuentas bancarias de Daniel ya habían sido congelados por el banco debido a una denuncia por presunta malversación de fondos de la empresa que don Eduardo había presentado esa misma mañana. Resultó que una auditoría interna de la compañía llevaba meses realizándose en silencio, así que en ese momento Daniel literalmente no tenía ni un centavo más que lo que llevaba en la billetera. El licenciado Mendoza se marchó dejándolos a ambos en el estacionamiento con una sonrisa satisfecha, permitiendo que esa amarga realidad calara en el cerebro de Daniel. Ivana, que había escuchado toda la conversación, comenzó a soltar el abrazo de su mano de la cintura de Daniel. Su rostro empezó a mostrar dudas. Daniel, presa del pánico al ver el cambio de actitud de Ivana, intentó convencerla de que el abogado solo estaba fanfarroneando. Insistió tercamente en que fueran a su mansión para demostrar que él todavía tenía el control.
Tomaron un taxi porque el auto de Daniel ya había sido confiscado por la policía como evidencia. Durante todo el trayecto, Daniel siguió alardeando sobre sus planes de negocios y cómo destruiría a la familia de Valeria. Ivana solo permanecía en silencio, ocupada con su teléfono, probablemente empezando a calcular las ganancias y pérdidas de su relación con el hombre que tenía al lado. Al llegar frente al portón de la exclusiva urbanización, el taxi fue detenido por el guardia de seguridad. Daniel bajó furioso, gritándole al vigilante que lo conocía desde hacía años para que abriera la barrera. Pero el guardia lo miró con frialdad y le dijo que había recibido órdenes directas de la propietaria de la casa, la señora Valeria, de prohibir la entrada a Daniel. La cerradura del portón había sido cambiada por un nuevo sistema digital. Daniel montó en cólera. Sacudía los barrotes de hierro del alto portón como un demente, gritando el nombre de Valeria. Los vecinos empezaron a salir de sus casas a presenciar el espectáculo gratuito con miradas de desprecio. El clímax de la destrucción mental de Daniel ocurrió cuando el vigilante señaló hacia un montón negro al lado de la caseta de vigilancia. Allí, dentro de un gran barril de metal, había restos de una quema que aún despedían un tenue humo. Daniel corrió hacia allí y vio pedazos de tela de sus costosos trajes de marca, zapatos de cuero italiano ya derretidos y su colección de relojes de pulsera destrozados por el fuego. Todas las pertenencias personales de Daniel, símbolos de su estatus y orgullo, habían sido quemadas hasta convertirse en cenizas por orden de Valeria. No quedaba nada. No tenía ropa para cambiarse. No tenía casa a donde volver y no tenía bienes de los que presumir. Daniel se dio la vuelta para mirar a Ivana, esperando encontrar compasión. Pero Ivana miraba aquel montón de cenizas con horror y luego miró a Daniel con una mirada completamente nueva. La mirada de una mujer que se daba cuenta de que el hombre frente a ella ya no era una mina de oro, sino una carga repugnante para su vida. Ivana retrocedió lentamente, negando con la cabeza cuando Daniel intentó tomarle la mano. Frente al portón de la casa que alguna vez presumió como su palacio, Daniel se quedó desamparado mientras el cielo de la tarde empezaba a oscurecerse, como si anunciara el comienzo del sombrío futuro que le esperaba. El cielo gris del atardecer parecía burlarse del destino de Daniel, que ahora estaba abandonado frente al portón de su propia mansión. El viento de la tarde soplaba con fuerza, arrastrando los restos de ceniza de su ropa cara que había sido quemada. Daniel miró con expresión perdida hacia aquella magnífica casa, el lugar donde una vez se sintió como un rey, ahora cerrado herméticamente para él. Volteó hacia un lado, mirando a Ivana que estaba de pie con cara de disgusto, mientras abrazaba fuertemente su bolso de marca, como si temiera que también fuera a arder. Daniel intentó sonreír, un intento patético de ocultar el pánico que empezaba a corroer su cordura. Con una voz forzadamente optimista, le propuso a Ivana que se fueran de allí. Le dijo que esto era solo un revés temporal y que podían empezar una nueva vida en el departamento de Ivana por un tiempo, mientras él conseguía un buen abogado para recuperar sus derechos. Le aseguró que Valeria no ganaría para siempre. Ambos dejaron aquel complejo residencial de lujo caminando un buen trecho antes de finalmente conseguir un taxi en la avenida principal. Durante todo el camino hacia el departamento de Ivana, el ambiente dentro del taxi se sentía terriblemente frío e incómodo. Daniel no paraba de hablar, delirando sobre sus planes de venganza, sobre cómo destruiría el negocio de la familia de Valeria y cómo los haría a todos arrodillarse suplicando perdón. Intentaba convencerse a sí mismo y a Ivana de que todavía tenía poder, pero Ivana solo permanecía en silencio. La mujer miraba por la ventana con expresión vacía. Sus dedos golpeteaban la pantalla de su teléfono con impaciencia. Ya no había palabras cariñosas, ya no había manos que lo reconfortaran. Solo había un muro de hielo que se hacía cada vez más grueso entre ellos. Daniel intentó tomarle la mano a Ivana, pero ella la apartó suavemente con la excusa de que estaba pegajosa y sudada. Daniel se tragó su decepción, pensando que Ivana quizás solo estaba en shock por lo que había presenciado con la quema de sus pertenencias.
Al llegar al vestíbulo del edificio de departamentos, cuyo alquiler anual había sido pagado en su totalidad por Daniel con el dinero de su bono del año anterior, Ivana caminó rápidamente adelantándose hacia el elevador. Daniel la siguió detrás como un cachorro perdido. Su ropa estaba arrugada y olía mal por el sudor acumulado en la estación de policía. Cuando se abrió la puerta del departamento, Ivana no lo invitó a pasar con la calidez de siempre. Arrojó las llaves sobre la mesa y se sentó directamente en el sofá, cruzando las piernas con arrogancia. Daniel entró vacilante, cerró la puerta suavemente e intentó sentarse junto a Ivana. Pero antes de que su trasero tocara el sofá, Ivana levantó la mano haciéndole una señal para que se detuviera. La mirada de Ivana, que antes estaba llena de admiración, ahora se había transformado en una mirada calculadora, afilada y penetrante. Ivana preguntó con voz plana y sin emoción, solo para asegurarse de una cosa. Preguntó si era cierto que todos los bienes, la casa, los autos y las cuentas bancarias que Daniel había presumido todo este tiempo eran de Valeria, o al menos estaban congelados a nombre de Valeria. Daniel se quedó en silencio un momento. Luego asintió lentamente mientras intentaba explicar que eso era solo un asunto técnico legal que podía resolverse. Dijo que todavía tenía su buen sueldo y su puesto de director en la empresa, así que el dinero no sería un problema. Sin embargo, esa respuesta aparentemente no era lo que Ivana quería escuchar. La mujer resopló con brusquedad. Una risa cínica brotó de sus labios pintados de rojo intenso. Ivana se puso de pie, mirando a Daniel de pies a cabeza con una expresión de desprecio que destrozó el orgullo de Daniel en 1000 pedazos. Ivana empezó a soltar todo lo que había guardado en su mente, oculto tras su máscara dulce durante todo este tiempo. Le dijo que había estado con Daniel porque él era una figura exitosa que podía llevarla de compras por tiendas de lujo, a cenar en restaurantes de 5 estrellas y darle el estilo de vida que ella soñaba. No le interesaba un hombre de mediana edad en bancarrota, con antecedentes penales y echado de su propia casa como un gato callejero. Esas palabras salieron afiladas como cuchillas que cortaban el corazón de Daniel. Daniel se quedó boquiabierto, sin poder creer lo que oía. Intentó recordarle a Ivana el amor que se tenían, las dulces promesas de estar juntos hasta la muerte que solían pronunciar en la cama. Daniel se arrodilló a los pies de Ivana, suplicando comprensión, diciendo que la necesitaba ahora más que nunca. Pero las lágrimas de cocodrilo de Daniel no funcionaron con Ivana. La mujer sintió repugnancia. Empujó suavemente el hombro de Daniel con el pie para apartarlo de ella. Ivana le gritó que ella no era un centro de beneficencia para indigentes. Le recordó que el alquiler de ese departamento se acababa el mes siguiente y sin el flujo de dinero de Daniel, ella tendría que buscar un nuevo patrocinador lo antes posible. La presencia de Daniel allí solo le estorbaría en su camino para conseguir otro hombre rico. Con crueldad, Ivana tomó lo que quedaba de las pertenencias de Daniel, que era solo su billetera y su teléfono, y las arrojó hacia la puerta de salida. Le ordenó que se fuera en ese mismo instante antes de que llamara a la seguridad del edificio y lo denunciara como un intruso que perturbaba la tranquilidad de los residentes. Daniel se levantó con el cuerpo temblando. Sus ojos ardían conteniendo lágrimas mezcladas de dolor y rabia que no podía desahogar. Miró el rostro de Ivana por última vez, buscando algún rastro de la mujer que alguna vez consideró un ángel. Pero lo que encontró fue solo la figura de un monstruo codicioso. Qué cierto era el refrán: con dinero baila el perro, sin dinero ni el perro te ve. Daniel salió de aquel departamento con pasos pesados. La puerta se cerró de un portazo justo detrás de su espalda, seguida del sonido de la cerradura girando 2 veces. Daniel se quedó de pie en el pasillo silencioso del edificio, solo, sin casa, sin dinero, y ahora sin el amor que tanto había presumido. Se dio cuenta de lo estúpido que había sido al sacrificar un diamante como Valeria por una piedra afilada como Ivana, que ahora precisamente lo hería hasta sangrar.
Esa noche, Daniel pasó las horas en una pequeña mezquita de una gasolinera no muy lejos del edificio de Ivana. No pudo dormir bien por los mosquitos y el frío del piso de baldosas. Pero el hambre que le retorcía el estómago era mucho más tortuoso. Solo tenía unas pocas monedas en su billetera, el cambio de comprar cigarrillos hace 2 días. Compró pan y agua, comiéndolos con voracidad mientras lamentaba su suerte. Sin embargo, en medio de su miseria, una falsa chispa de esperanza apareció en su mente. Recordó su puesto de trabajo, su carrera. Era un director de marketing destacado. La empresa no podía despedirlo así como así solo por un problema personal. A la mañana siguiente iría a la oficina, explicaría todo al director general y pediría un préstamo de la compañía. Con esa convicción, Daniel intentó cerrar los ojos, esperando que llegara el amanecer para salvar lo que quedaba de su dignidad. El rayo del sol de la mañana, que normalmente le daba ánimos, ahora quemaba la piel de Daniel, que estaba pegajosa y sin bañar. Intentó arreglarse lo mejor que pudo en el baño público de la gasolinera, lavándose la cara y peinándose con los dedos. Su camisa estaba terriblemente arrugada y había una mancha de suciedad en la manga, pero se esforzó por enderezar los hombros, poniéndose la máscara de autoridad que solía usar. Gastó sus últimas monedas en pedir un taxi por aplicación hasta el rascacielos del centro financiero de la ciudad, donde había trabajado durante los últimos 10 años y construido su reputación como un ejecutivo joven y brillante. Al llegar al majestuoso vestíbulo con su piso de mármol reluciente, Daniel entró con paso seguro. Esperaba que los guardias de seguridad lo saludaran con respeto como siempre, le abrieran la puerta y le preguntaran cómo estaba. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. Los 2 guardias que estaban de servicio en la entrada principal se susurraron al verlo acercarse. Sus miradas eran extrañas, una mezcla de repugnancia y lástima. No le abrieron la puerta, dejando que Daniel empujara él mismo la pesada puerta de vidrio. Daniel ignoró eso, pensando que simplemente estaban flojos. Caminó hacia el torniquete de acceso a los elevadores y acercó su tarjeta de identificación de empleado al escáner. La luz indicadora de la máquina parpadeó en rojo, seguida de un pitido largo que indicaba acceso denegado. Daniel frunció el ceño, intentando pasar su tarjeta una y otra vez. El resultado era el mismo: acceso denegado. La fila de empleados detrás de él comenzó a alargarse. Los murmullos empezaron a escucharse por todas partes. Daniel volteó y vio decenas de pares de ojos mirándolo fijamente. Ya no eran miradas de admiración como antes, sino miradas de desprecio. Algunas empleadas se tapaban la boca mientras susurraban a sus compañeras, señalando hacia Daniel. Daniel sentía que le zumbaban los oídos. Escuchó fragmentos de frases como: «Ese es él, el que golpea a su esposa. ¡Qué desvergonzado!». Su corazón latía con fuerza. Resultó que la noticia se había esparcido más rápido que un virus. Un gerente de recursos humanos llamado Don Roberto, que antes había sido subordinado de Daniel, salió del elevador y se le acercó. El rostro de Don Roberto era inexpresivo y formal, sin la sonrisa amistosa que solía mostrarle. Sin estrecharle la mano, Don Roberto le pidió que lo acompañara a una sala especial en la planta baja, no a su oficina en el piso de arriba. Daniel intentó protestar, preguntando por qué le habían bloqueado el acceso, pero Don Roberto solo respondió brevemente que ese era el procedimiento estándar para empleados en proceso de terminación. La palabra terminación golpeó el pecho de Daniel como un mazo. Siguió a Don Roberto con las piernas temblorosas, pasando por las miradas acusadoras de las recepcionistas y el personal del vestíbulo. Dentro de aquella pequeña sala ya estaba sentado el director general de la empresa, don Guillermo. El hombre mayor, que normalmente era paternal, ahora miraba a Daniel con ojos llenos de ira contenida. Sobre la mesa había una tableta que mostraba el video viral del incidente de violencia doméstica de Daniel contra Valeria. Ese video ya se había difundido ampliamente en las redes sociales desde la noche anterior, subido por una cuenta anónima y convertido en tendencia nacional.
La reputación de la empresa estaba en juego porque los internautas habían comenzado a atacar las cuentas de redes sociales corporativas exigiendo el despido de Daniel. Don Guillermo no se anduvo con rodeos, le puso directamente la carta de despido delante a Daniel. Daniel intentó defenderse, suplicó, diciendo que eso era un asunto personal que no tenía nada que ver con su desempeño en la oficina. Le recordó a don Guillermo las metas de ventas que había superado el mes pasado, las ganancias que había generado para la empresa, pero don Guillermo golpeó la mesa con fuerza, cortando la verborrea de Daniel. Don Guillermo dijo que la integridad lo era todo en ese negocio. Un hombre capaz de golpear a su propia esposa hasta dejarla malherida no era digno de liderar un equipo ni de llevar el nombre de la empresa. Además, don Guillermo reveló un hecho que dejó a Daniel paralizado. Resultó que el mayor inversionista que acababa de inyectar capital fresco a la empresa el mes pasado era un consorcio empresarial liderado por don Eduardo, el padre de Valeria. Esa misma mañana, un representante de don Eduardo había llamado directamente, amenazando con retirar toda la inversión si Daniel seguía figurando como empleado de la compañía ni un segundo más. Don Guillermo no tenía otra opción más que deshacerse de Daniel para salvar a cientos de otros empleados. Daniel se quedó atónito. Apenas entonces se dio cuenta de cuán extensa y poderosa era la red de influencias de la familia de su esposa, a la que siempre había subestimado. No solo estaba luchando contra Valeria, sino contra un gigante que podía aplastarlo con solo chasquear los dedos. Don Guillermo añadió que Daniel era despedido de forma deshonrosa, lo que significaba que no recibiría ni un centavo de indemnización. Además, dado que el caso involucraba delitos penales y graves violaciones éticas, el nombre de Daniel sería incluido en la lista negra de la Asociación del Sector. Esto significaba que ninguna empresa respetable del ramo querría contratarlo en el futuro. La carrera que Daniel había construido con sangre y sudor durante 10 años se esfumó en un abrir y cerrar de ojos, destruida sin dejar rastro. 2 guardias de seguridad corpulentos entraron en la sala con la orden de escoltar a Daniel fuera del edificio de inmediato. Daniel intentó pedir permiso para recoger sus pertenencias personales de su escritorio, fotos, premios y documentos importantes, pero don Roberto le informó que todas las pertenencias personales de Daniel ya habían sido empacadas en una caja de cartón y colocadas en la caseta de vigilancia de afuera. Tenía terminantemente prohibido poner un pie en las oficinas. Daniel fue escoltado hacia la salida como un prisionero, atravesando el vestíbulo que ahora estaba aún más concurrido. Sentía que caminaba por un pasillo del infierno. Todos lo miraban. Algunos grababan con sus teléfonos, otros lo criticaban abiertamente. Daniel llegó afuera del edificio. El sol del mediodía parecía quemar su piel. El guardia de seguridad le entregó una caja de cartón de fideos instantáneos que contenía sus pertenencias. Daniel la recibió con manos temblorosas. Se quedó de pie en la acera caliente, rodeado por el bullicio de la ciudad. La gente pasaba de largo ocupada en sus propios asuntos. Nadie se preocupaba por un hombre mal vestido que acababa de perderlo todo. Daniel miró aquel alto edificio por última vez. El edificio que una vez fue símbolo de su éxito. Ahora se daba cuenta de que estaba completamente solo en este mundo cruel, sin casa, sin esposa, sin amante, sin dinero y ahora sin trabajo. El arrepentimiento comenzó a infiltrarse, pero ese arrepentimiento llegaba tarde, demasiado tarde. El día de la primera audiencia de mediación llegó, un día que debería haber sido un momento de reconciliación, pero para Daniel se sentía como el día del juicio final. Daniel estaba sentado en la sala de espera del juzgado con una apariencia sumamente deplorable. La camisa que llevaba era la única que le quedaba en la caja de sus pertenencias, arrugada y manchada de sudor por haberla usado varios días sin lavar. Su rostro estaba cubierto de una barba descuidada, las ojeras negras y pronunciadas, y su cuerpo flaco y demacrado por la falta de comida y el estrés severo. Durante los últimos días, Daniel había dormido de un lugar a otro, de mezquitas a casetas de vigilancia nocturna, huyendo de los cobradores y de las miradas de desprecio de quienes lo reconocían del video viral. Se sentía insignificante, avergonzado y destrozado. Sin embargo,
En el rincón más oscuro de su corazón todavía quedaba un destello de esperanza absurda. Pensaba que si suplicaba con sinceridad, si mostraba lo mucho que sufría ahora, Valeria seguramente se ablandaría. La Valeria que conocía era una mujer tierna que no soportaba ver ni a un gato pasar hambre, mucho menos ver a su propio esposo sufrir. La puerta de la sala de mediación se abrió. Daniel volvió la cabeza rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza. Entró la comitiva de la parte demandante. Al frente caminaba el licenciado Mendoza con paso firme, seguido de 2 asistentes legales. Pero los ojos de Daniel no estaban puestos en ellos. Sus ojos estaban clavados en la figura de la mujer que caminaba en medio de su protección. Era Valeria. Daniel casi no la reconocía. La Valeria que solía verse apagada con batas de casa o vestidos sencillos, ahora irradiaba un brillo extraordinario. Llevaba un conjunto de blazer y falda larga en un elegante tono nude, combinado con un pañuelo de seda con un delicado estampado que enmarcaba su rostro a la perfección. Los moretones en su cara ya se habían desvanecido, cubiertos por un maquillaje ligero que precisamente resaltaba su belleza, que durante todo este tiempo había estado oculta bajo la sombra de la dominación. Ya no había mirada de miedo o duda. Valeria caminaba con la barbilla en alto, irradiando un aura de confianza y serenidad que resultaba intimidante. Cuando se sentaron frente a frente en la mesa de mediación, Daniel se sintió como una mota de polvo ante un diamante. El mediador judicial comenzó la sesión preguntando si existía la posibilidad de una reconciliación. Antes de que el licenciado Mendoza pudiera responder, Daniel lo interrumpió de inmediato. Se dejó caer de su silla, arrodillándose en el frío suelo frente a Valeria. Lloraba, lágrimas en parte fingidas y en parte reales por la desesperación. Daniel empezó a balbucear, pronunciando palabras dulces que antes solía usar para manipular a Valeria. Le dijo que había cometido un error, que Ivana lo había embrujado y que juraba que cambiaría para ser un mejor esposo. Suplicaba que Valeria viera su condición actual, ya destrozada, como prueba de que el karma lo había alcanzado y que ya había sufrido suficiente. Intentó alcanzar el borde de la falda de Valeria, esperando que el contacto físico despertara los recuerdos del pasado. Pero la reacción de Valeria fue completamente inesperada para Daniel. Valeria no retiró su pie con asco, pero tampoco lloró conmovida. Valeria simplemente miraba a Daniel, que estaba postrado, con una expresión impasible, como si estuviera viendo a un extraño sin importancia. Lentamente Valeria habló. Su voz era calmada, baja, pero cada sílaba se escuchaba clara y penetrante hasta los huesos. Valeria le dijo a Daniel que no necesitaba molestarse en actuar. Le dijo que el Daniel que ella amaba antes, la figura del esposo del que estaba orgullosa, en realidad había muerto la noche en que el primer golpe aterrizó en su rostro. La figura que tenía delante ahora era solo un cascarón vacío, un hombre cobarde que solo se acordaba de Dios y de su esposa cuando perdía sus posesiones y su cargo. Valeria afirmó con firmeza que no quedaba ni una pizca de amor en su corazón. Lo único que había era gratitud porque Dios le había abierto los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Daniel se quedó en silencio, levantando la mirada hacia el rostro de su esposa. No vio ira allí. Lo que era más doloroso, vio una indiferencia total. Era la mirada de alguien que realmente había pasado página. Valeria entonces le hizo una señal al licenciado Mendoza. El abogado sacó un documento grueso y lo colocó frente a Daniel. Valeria explicó con frialdad que esa era la evidencia adicional que llevaría al ámbito penal por malversación de fondos. El documento contenía el rastro de transferencias de cuentas de la empresa familiar de Valeria que Daniel administraba. Resultó que durante los últimos 2 años, Daniel había falsificado frecuentemente recibos e inflado presupuestos, transfiriendo luego la diferencia a la cuenta personal de Ivana. El monto alcanzaba cientos de miles de dólares. Daniel abrió los ojos como platos, el sudor frío le corría a chorros. Pensaba que ese rastro lo había cubierto cuidadosamente. Valeria sonrió levemente, una sonrisa letal. Le dijo que durante todo este tiempo ella había callado no porque no supiera,
sino porque estaba esperando a que la cantidad fuera lo suficientemente grande como para asegurar que Daniel se pudriera en la cárcel más tiempo. El dinero que Daniel robó para consentir a su amante era dinero destinado a huérfanos, administrado por la fundación de la familia de Valeria. Daniel había robado del lugar más sagrado. Valeria cerró la conversación diciendo que no necesitaba las disculpas de Daniel, solo necesitaba justicia. Se puso de pie, se arregló el blazer y salió de la sala sin voltear ni una sola vez, dejando a Daniel todavía arrodillado con la boca abierta, dándose cuenta de que el lazo legal alrededor de su cuello ahora estaba aún más apretado y lo estrangulaba. Después de la mediación que había fracasado totalmente y de la amenaza de prisión cada vez más real, Daniel sentía que el mundo verdaderamente se había acabado para él. Sin embargo, su instinto de supervivencia aún ardía. Recordó a una persona que seguramente nunca lo abandonaría, sin importar cuán graves fueran sus pecados. Su madre, su propia madre. Aquella anciana que vivía en el pueblo siempre lo había consentido, siempre había defendido a Daniel, incluso cuando él se equivocaba de niño. Daniel estaba seguro de que las oraciones y el testimonio de una madre podrían cambiar la situación, o al menos aliviar su condena. Con las últimas monedas que encontró en la calle, Daniel llamó a su madre desde un teléfono público. Lloraba desconsoladamente, tergiversando los hechos. Le dijo que estaba siendo calumniado por la rica familia de Valeria, que estaba siendo injustamente tratado, y le suplicó que viniera a la ciudad para ser testigo de su buen carácter en el juicio. Necesitaba que su madre le dijera al juez que Daniel era un hijo bueno, piadoso e incapaz de cometer violencia. Su madre, al otro lado del teléfono, sonaba sorprendida y lloraba histéricamente al enterarse del destino de su hijo. La voz frágil de la anciana hizo que el corazón de Daniel se sintiera un poco aliviado. Sentía que ya tenía su apoyo. Su madre prometió que vendría. Dijo que vendería su única cabra para pagar el pasaje a la ciudad y defender a su hijo varón, su orgullo. Daniel colgó el teléfono sintiéndose un poco más tranquilo. Pensó que al menos en el juicio no estaría solo. La presencia de una figura materna anciana y frágil seguramente despertaría la compasión del juez y haría quedar mal a Valeria por haber hecho sufrir a su propia suegra. Esa era la última estrategia astuta que quedaba en el cerebro de Daniel. El día del juicio llegó finalmente. La sala del tribunal estaba abarrotada. El caso se había convertido en centro de atención de los medios locales por involucrar a una familia de empresarios prominentes y un escándalo sensacionalista. Daniel estaba sentado en el banquillo de los acusados vistiendo el chaleco naranja de detenido que le había prestado la fiscalía. Tenía la cabeza agachada, intentando evitar los flashes de las cámaras de los periodistas, pero sus ojos miraban constantemente hacia la puerta de entrada, esperando la llegada de su madre. Y efectivamente, no mucho después, la puerta se abrió. Su madre entró con pasos vacilantes, vistiendo un modesto vestido tradicional y un pañuelo sencillo. El corazón de Daniel saltó de alegría. Sonrió ampliamente hacia su madre, listo para recibir un abrazo cálido de defensa. Pero había algo extraño. Su madre no caminó hacia la sección de público detrás de Daniel. En cambio, fue guiada por un oficial del tribunal hacia el estrado de los testigos. Y lo que era más sorprendente, su madre caminaba acompañada por Andrés, el hermano de Valeria. Daniel frunció el ceño, confundido. ¿Por qué su madre estaba con la parte contraria? Quizás Andrés solo estaba ayudando a la anciana, pensó positivamente. El juez entonces le preguntó a su madre si estaba lista para dar su testimonio. Su madre asintió lentamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Daniel miraba a su madre lleno de esperanza, haciéndole señas con los ojos para que empezara a contar lo buen hijo que era. El juez preguntó: «Señora, ¿es cierto que el acusado Daniel es un hijo respetuoso y responsable como él afirma en su defensa?» El ambiente quedó en un silencio tenso. Su madre agachó profundamente la cabeza, los hombros sacudiéndose conteniendo el llanto. Luego, lentamente,
Levantó el rostro mirando a Daniel. Esa mirada no era una mirada de cariño, sino una mirada llena de heridas, decepción e ira reprimida. Con voz ronca pero firme, su madre respondió: «No, señoría. Mi hijo Daniel no es un hijo respetuoso. Es un hijo ingrato que ha ido matando a su madre en vida poco a poco». Daniel se sobresaltó violentamente, como si le hubiera caído un rayo en pleno día. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», gritó presa del pánico. Pero el juez inmediatamente golpeó con el mazo, ordenándole silencio. Su madre continuó su testimonio con voz que temblaba terriblemente. Abrió un paquete de tela vieja que traía consigo. Dentro había una vieja libreta de ahorros ya gastada. Su madre contó que durante 10 años había ahorrado poco a poco las ganancias de vender verduras en el mercado, juntando moneda tras moneda para pagar el viaje de peregrinación, el sueño de toda su vida antes de morir. Hace 2 años, Daniel fue al pueblo llorando, diciendo que necesitaba urgentemente capital para un negocio o iría a la quiebra. Por lástima, su madre le entregó todos sus ahorros para la peregrinación a Daniel. Daniel prometió devolverlos en 6 meses, pero resultó... El sollozo de su madre se hizo más fuerte, haciendo que todos los asistentes en la sala se quedaran en silencio, conmovidos. «Ese dinero no lo usó para un negocio. Un vecino mío, cuyo hijo trabaja en la ciudad, vio a Daniel de vacaciones en la playa con otra mujer. Esa mujer no era Valeria. Usó el dinero sagrado de su madre para fornicar». La sala estalló en murmullos. El juez golpeó el mazo repetidas veces para calmar el ambiente. Daniel estaba petrificado en su asiento, el rostro pálido como un cadáver. No esperaba que su madre supiera de eso. Pensaba que su madre era una mujer de pueblo fácil de engañar. Su madre clavó su mirada en Daniel. Las lágrimas seguían cayendo, pero su mirada se hacía cada vez más dura. «Yo lo parí, yo lo amamanté, pero fracasé en educarlo», continuó su madre con una voz desgarradora. «Me da vergüenza, señoría. Me da vergüenza tener un hijo que golpea a una esposa tan buena como Valeria. Me da vergüenza tener un hijo que roba el dinero de su propia madre. Vine aquí no para defenderlo. Vine para verlo ser castigado. Que la cárcel lo eduque, porque yo ya no soy capaz». Esas palabras fueron el último clavo en el ataúd de la vida de Daniel. Su propia madre, la única persona que esperaba que fuera su protectora, ahora se erguía como la acusadora más demoledora. Doña Carmen, que estaba sentada en la sección del público, fue vista abrazando a la madre de Daniel, que casi se desmaya después de dar su testimonio. Una imagen de solidaridad entre madres que conmovió a todos los presentes, excepto a Daniel. Daniel sentía el pecho oprimido. El oxígeno parecía haber desaparecido de aquella sala. Fue traicionado por su propia codicia y ahora traicionado por su propia sangre. Miró a su madre, cuyo rostro fue apartado por Andrés para no ver más a Daniel. Ese día, Daniel no solo perdió su libertad, perdió su condición de hijo. Era huérfano en el sentido más triste, abandonado por su propia madre debido a su comportamiento, que ya había sobrepasado los límites de la humanidad. El ambiente dentro de la sala del tribunal aquel día se sentía tan denso y sofocante, como si el aire se negara a circular entre la tensión que había alcanzado su punto máximo. Este era el último día del juicio, el día en que el destino de Daniel sería determinado por el mazo del juez. Daniel estaba sentado en el banquillo de los acusados con un cuerpo cada vez más flaco y un rostro casi irreconocible. La mirada de sus ojos era salvaje y aterrorizada, moviéndose constantemente por toda la sala, buscando cualquier pequeño resquicio para escapar de esta amarga realidad. Pero no había salida. Al lado derecho, el equipo de fiscales estaba sentado con montañas de expedientes de pruebas apilados tan altos como una fortaleza. Al lado izquierdo, el defensor público que el Estado le había asignado parecía resignado y sin ánimos, consciente de que este caso era un callejón sin salida para su cliente, que ya lo había perdido todo. La mayor sorpresa del día llegó cuando el fiscal llamó al último testigo de cargo. La puerta de la sala se abrió y entró Ivana.
La mujer caminaba con la cabeza gacha, evitando las miradas de todos, especialmente la de Daniel. La apariencia de Ivana era muy diferente a la habitual. Ya no había vestidos lujosos ni joyas brillantes. Llevaba ropa sencilla y el rostro sin maquillaje, intentando parecer inocente ante la ley. Daniel se sobresaltó en su asiento, los ojos desorbitados de incredulidad. Llegó a pensar que quizás Ivana todavía le guardaba algo de cariño, o al menos algo de solidaridad como pareja. Pero esa esperanza se hizo añicos en cuanto Ivana comenzó a hablar frente al micrófono. Para salvarse a sí misma del peso de la ley como receptora de fondos malversados, Ivana había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para convertirse en testigo colaborador. Frente al panel de jueces, Ivana echó toda la culpa sobre Daniel. Testificó entre lágrimas de cocodrilo que fue Daniel quien la obligó a recibir ese dinero. Confesó que Daniel era un hombre manipulador que la había atrapado en una relación prohibida con promesas de lujos falsos. Ivana incluso contó cómo Daniel frecuentemente despreciaba a Valeria frente a ella, llamando a su esposa una mujer tonta fácil de engañar. Cada palabra que salía de la boca de Ivana era como una puñalada clavada en la espalda de Daniel. El hombre gritaba histéricamente insultando a Ivana como traidora y mentirosa. Pero esos gritos solo lo hacían verse peor y más inestable a ojos del juez. Los oficiales de seguridad rápidamente sujetaron los hombros de Daniel, obligándolo a sentarse de nuevo y a guardar silencio. Después de escuchar a todos los testigos y examinar las pruebas presentadas, llegó el momento de la lectura del veredicto. El presidente del tribunal, un hombre maduro con gruesos lentes y rostro severo, comenzó a leer la sentencia con voz que resonaba por toda la sala. El juez declaró que Daniel había sido encontrado legal y convincentemente culpable de cometer delitos de violencia intrafamiliar grave con resultado de lesiones físicas y trauma psicológico, intento de envenenamiento con premeditación, así como malversación de fondos empresariales en gran cuantía. No había ni un solo factor atenuante para la sentencia de Daniel. Su actitud no cooperativa, la falta de arrepentimiento sincero e incluso el atrevimiento de usar el dinero de su propia madre se convirtieron en factores agravantes. El juez tomó aire profundamente antes de imponer la pena máxima. Daniel fue condenado a 15 años de prisión más una multa de cientos de miles de dólares. Si la multa no se pagaba, el tiempo de condena se aumentaría y todos los bienes restantes serían confiscados por el Estado. El mazo fue golpeado 3 veces con un sonido de impacto fuerte que se escuchó como campanas fúnebres para el futuro de Daniel. La sala del tribunal inmediatamente se llenó de ruido. Aplausos contenidos se escucharon desde las bancas del público, dominadas por familiares de Valeria y activistas de derechos de las mujeres que habían seguido el caso. Daniel quedó abatido, su cuerpo se deslizó de la silla como si le hubieran arrancado los huesos. Lloraba a gritos llamando el nombre de su madre. Pero su madre ya no estaba allí. Había regresado al pueblo con el corazón destrozado desde su testimonio la semana pasada, sin querer visitar a Daniel ni una sola vez. Cuando los oficiales de la Fiscalía comenzaron a arrastrar a Daniel para llevarlo de vuelta a la celda de detención, la mirada de Daniel quedó fija en un punto. En la primera fila, Valeria se puso de pie lentamente. La mujer no aplaudía, tampoco sonreía con malicia. Su rostro estaba sereno, en paz y lleno de alivio. Abrazó a don Eduardo y a doña Carmen, luego saludó cortésmente al fiscal. Valeria se veía tan radiante, tan lejos del alcance de Daniel, como si fueran criaturas de 2 dimensiones diferentes. Daniel intentó gritar el nombre de Valeria, esperando que la mujer volteara aunque fuera un segundo, esperando ver algún resto de sentimientos en sus ojos. Pero Valeria no volteó en absoluto. Se dio la vuelta, caminando hacia la salida rodeada de personas que la amaban, dejando a Daniel que seguía forcejeando mientras era arrastrado por los oficiales hacia la oscuridad del pasillo de la prisión. Ese día, Daniel finalmente comprendió que el castigo más severo no era la prisión física, sino la realidad de que había sido completamente borrado de la vida de las personas que alguna vez lo amaron sinceramente. Ahora era solo un mal pasado,
una mancha que había sido exitosamente limpiada. 5 años después, el sol abrasador del mediodía quemaba el asfalto de las calles de la capital, atestadas y polvorientas. En las afueras de la ciudad, en una zona marginal densamente poblada, había un pequeño puesto de comida corrida con paredes ya ennegrecidas por el humo de los vehículos. En la parte trasera del puesto, cerca de una alcantarilla maloliente, un hombre flaco y demacrado, con el pelo ya canoso y despeinado, estaba sentado en cuclillas lavando una pila de platos sucios. Ese hombre era Daniel. Acababa de salir en libertad condicional hacía unos meses, porque la cárcel estaba sobrepoblada. Pero esa libertad no le trajo una vida mejor. Con un extenso expediente criminal y un nombre que ya estaba en la lista negra en todas partes, ninguna empresa quería contratarlo, ni siquiera como vigilante. Sus posesiones se habían esfumado completamente para pagar multas e indemnizaciones, y su familia en el pueblo había cortado relaciones por completo. Su madre había fallecido un año después de que él entrara en prisión, llevándose consigo la decepción hasta la tumba, sin haber querido visitar a Daniel ni una sola vez. Daniel ahora trabajaba en lo que saliera, a veces como cargador en el mercado, a veces recogiendo botellas de plástico, y ahora como lavaplatos en este puesto, con un salario que apenas le daba para comer y comprar cigarrillos. La espalda le dolía frecuentemente por las secuelas de dormir en el frío suelo de la cárcel, y ya había perdido varios dientes por la desnutrición. Las manos, que antes eran suaves porque solo sostenían bolígrafos caros y manejaban autos lujosos, ahora estaban ásperas, agrietadas y olían a jabón barato. La dueña del puesto, una mujer robusta y de mal genio, frecuentemente le gritaba si trabajaba lento o rompía un vaso. Daniel, que antes era soberbio y arrogante, ahora solo podía agachar la cabeza obedientemente. Su moral había sido destruida y pisoteada por la dura rueda de la vida que había girado hacia abajo. Esa tarde, el puesto estaba tranquilo. Daniel descansaba un momento mientras se secaba el sudor de la frente con la manga de su camisa sucia. Sus ojos se dirigieron hacia el viejo televisor de tubo que colgaba en la esquina del puesto. El noticiero estaba transmitiendo un reportaje especial sobre la premiación de la mujer inspiradora del año. La pantalla del televisor mostró un elegante salón de hotel lleno de la luz de lámparas de cristal. Luego la cámara enfocó a una mujer que subía al escenario para recibir el trofeo. El corazón de Daniel pareció detenerse. El vaso de plástico en su mano cayó al suelo. La mujer en la pantalla del televisor era Valeria. Se veía mucho más joven y hermosa que hace 5 años. Su pañuelo estaba arreglado con elegancia. Su sonrisa se extendía llena de confianza. El narrador explicó que Valeria ahora era dueña de una empresa de catering y restaurantes de comida tradicional con sucursales en varias ciudades importantes, además de fundadora de una organización que ayudaba a las víctimas de violencia doméstica a recuperarse y ser independientes. Junto a Valeria estaba de pie un hombre apuesto que la miraba con orgullo y amor. Ese hombre era el nuevo esposo de Valeria, un médico especialista conocido por su generosidad. En las filas de espectadores se veía a don Eduardo y doña Carmen aplaudiendo, mientras cargaban a un adorable niño pequeño, el hijo de Valeria de su segundo matrimonio. Todos reían felices. Un retrato de familia perfecta, completa y cálida. Daniel se quedó petrificado mirando aquella borrosa pantalla. Veía la vida que podría haber sido suya si tan solo no hubiera sido codicioso, si tan solo no hubiera traicionado, si tan solo hubiera sido agradecido. El arrepentimiento golpeó su pecho con brutalidad, dejándolo sin aliento. Recordó cómo Valeria lo atendía con devoción, cómo ella siempre lo miraba con el mismo amor que ahora le dedicaba a su nuevo esposo. Daniel había tirado un diamante para perseguir basura y ahora tenía que vivir en esa basura. Las lágrimas rodaron por las comisuras de sus ojos arrugados, mojando sus mejillas sucias. «Oye, ¿qué haces ahí parado como tonto?», le gritó la dueña del puesto, sacando a Daniel de su ensoñación. La mujer puso un plato de aluminio sobre la mesa cerca de donde Daniel estaba en cuclillas. «Toma, tu almuerzo,
Apúrate a comer y luego sigue lavando los platos. Ya están llegando los clientes. Daniel miró el contenido de aquel plato. Arroz blanco frío del día anterior con salsa de un estofado de carne, ya algo grasoso, y un pequeño pedazo de carne dura y quemada. Esa era la parte del fondo de la olla que normalmente se tiraba o se le daba al gato, pero hoy se convertía en su ración de almuerzo. El estómago hambriento de Daniel rugió con dolor. Tomó el plato con manos temblorosas. El aroma de aquel estofado, aunque rancio y mezclado con olor a jabón, instantáneamente lanzó los recuerdos de Daniel de vuelta a aquella mañana de hace 5 años. Recordó aquella mañana, la mañana en que despertó y fue recibido por el aroma del perfecto estofado hecho por Valeria. Carne de res selecta y tierna, especias que habían penetrado en cada fibra, servido en una lujosa mesa de comedor con todo el amor. La mañana en que con soberbia se sintió ganador, sintiéndose capaz de pisotear a la esposa que le había preparado aquella deliciosa comida. En aquel entonces rechazó la comida del paraíso por su ego, y ahora, aquí, al borde de una alcantarilla apestosa, tenía que comer los restos de un estofado de sabor amargo para sobrevivir. Daniel se llevó el arroz y la fría salsa de estofado a la boca. El sabor era insípido y triste, pero cada bocado se sentía como un cuchillo que le cortaba el corazón. Comía mientras lloraba, sollozando desconsoladamente. Las lágrimas caían goteando en el plato, mezclándose con la salsa de coco. Comía con voracidad porque tenía hambre, pero también con un dolor indescriptible. Se daba cuenta de que este era el verdadero último desayuno. No el lujoso desayuno que dejó en la mesa de su casa años atrás, sino estas sobras que se habían convertido en el símbolo de la destrucción de su vida para siempre. En la pantalla del televisor, Valeria saludaba con la mano cerrando su discurso, recibida por un estruendo de aplausos. En la oscura esquina del puesto, Daniel se atragantaba con su propio llanto, solo, humillado y olvidado. El karma había completado su tarea a la perfección. La lluvia caía suavemente mojando las ventanas de la cálida y luminosa cocina de la casa de Valeria. Un aroma muy familiar volvía a llenar la habitación. El aroma del coco hirviendo mezclado con especias intensas como jengibre, hierba limón y chile. Valeria estaba cocinando estofado de carne. Pero esta vez, el ambiente era muy diferente al de hace 5 años. No había moretones en su rostro. No había miedo oprimiéndole el pecho, y no había planes de venganza bullendo en su cabeza. Revolvía la gran olla con un suave tarareo en los labios, vistiendo un lindo delantal de color pastel. Hoy era el aniversario de su segundo matrimonio con su nuevo esposo, el doctor Arturo, un pediatra que le había presentado su familia. En otra esquina de la ciudad, oscura y húmeda, Ivana estaba acurrucada en la esquina de su diminuto cuarto de alquiler. La puerta de su cuarto era golpeada con fuerza desde afuera por la casera que le cobraba el alquiler atrasado de 3 meses. Ivana se tapaba los oídos, temblando de miedo. La belleza que antes presumía como capital para atraer hombres ricos, ahora se había desvanecido, consumida por el estrés y el mal estilo de vida. Su rostro se veía envejecido antes de tiempo. Finas arrugas comenzaban a aparecer en las comisuras de sus hundidos ojos. Después de que el caso saliera a la luz y el nombre de Ivana quedara manchado en todas partes, ningún hombre respetable quería acercarse a ella. Terminó siendo la amante de hombres infieles, bruscos y tacaños, hasta que finalmente fue desechada cuando empezó a envejecer. Ivana se miraba en el espejo roto de su armario, viendo el reflejo de una mujer patética que alguna vez se sintió victoriosa por robarle el marido a otra, ahora consciente de que ella era solo un trofeo rotativo, que ya había perdido su valor. De vuelta a la casa de Valeria, un par de brazos fuertes la abrazaron suavemente por la cintura desde atrás. Valeria sonrió recostando su cabeza en el hombro de su esposo. El doctor Arturo besó la mejilla de su esposa y elogió el apetitoso aroma de aquella comida. No había gritos, no había insultos y no había exigencias. Solo había aprecio sincero. Valeria
Apagó el fuego y se volvió para mirar a su esposo. Recordó fugazmente una sombra del pasado sobre el plato de estofado que sirvió a Daniel como despedida. En aquel entonces, el estofado era símbolo de su ira, símbolo de su dignidad herida. Pero hoy, Valeria había logrado recuperar el significado de aquella comida. Este estofado ya no era sobre Daniel. Este estofado era sobre amor, sobre familia y sobre el futuro. Esa noche cenaron juntos con don Eduardo y doña Carmen, que habían venido de visita. Las risas llenaban el comedor. En medio de la cálida charla, Valeria miró hacia el calendario en la pared. Se detuvo un momento. La fecha de hoy era exactamente la misma que la fecha de aquella noche de maltrato hace 5 años. Pero lo que hizo sonreír aliviada a Valeria fue darse cuenta de que casi lo había olvidado. Ya no marcaba ese día como día de luto ni día de trauma. El recuerdo de Daniel, de los golpes y de la traición, ya se había desvanecido convirtiéndose en una pequeña mancha del pasado que ya no dolía. Valeria se dio cuenta de que la mejor venganza no era ver sufrir al enemigo, sino poder vivir tan felizmente que olvidara que su enemigo alguna vez existió. Afuera de la cerca de la casa de Valeria, un viejo recolector de basura caminaba tambaleándose bajo la lluvia mientras cargaba un costal mojado. Se detuvo un momento, oliendo el aroma del estofado que el viento traía desde la ventilación de aquella lujosa casa. Su estómago gruñó. Se le hizo agua la boca. Aquel recolector de basura, Daniel, miraba la cálida luz amarilla que brillaba desde la ventana del comedor. Veía la silueta de una familia feliz dentro, sintiendo un dolor desgarrador en el corazón. Pero sabía que no merecía ni siquiera tocar la puerta del portón. Con pasos pesados, Daniel agachó la cabeza y volvió a caminar alejándose hacia la oscuridad de la noche, llevando consigo su eterno arrepentimiento. Mientras tanto, dentro de la casa, Valeria reía libremente, verdaderamente libre y completa de nuevo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor del respeto, la lealtad y cómo el karma siempre encuentra su camino, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué harías tú en el lugar de Valeria? ¿Alguna vez has conocido a alguien que no valoró lo que tenía hasta que lo perdió todo? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer sus historias y reflexiones. Si este video te tocó el corazón, déjame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Compartir este video también ayuda a que más personas escuchen este mensaje sobre las consecuencias de nuestras acciones. Nos vemos en el próximo video.